SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el abierto, tiempo para el análisis esta mañana de martes, donde parece que empieza, y ahora iremos a ello, esa ofensiva definitiva del ejército de Israel, del ejército de Benjamín Netanyahu sobre la capital de la Franja de Gaza, sobre la ciudad de Gaza. Enseguida nos iremos en directo hasta Israel para conocer cuál es la última hora, cuál es la situación ahora mismo. En el análisis van a estar esta mañana Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cristina Monge, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Ignasi Guardans, muy buenos días. Muy buenos días. Pues si les parece, vamos a empezar haciendo esto, vamos a empezar actualizando las principales novedades de esta madrugada que nos llevan una vez más, y como parece que estamos acostumbrados en estos últimos tiempos, a la actualidad internacional, que luego, es verdad, y iremos a lo largo de este abierto a ello, tiene su vertiente doméstica, su vertiente en la política doméstica, pero lo primero es situar cómo están las cosas en la Franja de Gaza, porque ya saben que desde esta madrugada les estamos contando que hay medios israelíes que apuntan que el ejército de ese país ha iniciado ya una nueva fase que podría ser la fase definitiva en la ofensiva sobre la ciudad de Gaza. Enviado especial Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Nico, de momento sigue sin haber comunicado oficial de las autoridades militares, aunque el ministro de Defensa yo creo que ha sido lo suficientemente explícito, publicando en sus redes sociales el siguiente mensaje: Gaza arde, aunque lleva ardiendo también, es verdad, desde hace 2 años. Los medios del país, Nico, cuentan que hay ya más de 300.000 evacuados en la ciudad. Sí, lo que podemos describir desde este punto en el que nos encontramos, a 700 metros de esa línea divisoria que separa a Gaza de esta zona de Israel, de Sderot, es esa columna de humo que se va salpicando por todo el horizonte. En el centro de la ciudad, humo de color blanco, que suele indicar artillería y también el desplazamiento de convoy. Estamos viendo cómo se desplazan los convoys militares, incluso movimientos de tanques. Y un poco más al norte de la ciudad de Gaza son columnas de humo negro, otro tipo de impacto. De hecho, hemos visto una gran seta de color blanco, un impacto que indica que ha sido lanzado un misil en la zona de los rascacielos que se encuentra en el centro de la ciudad de Gaza. Y hemos podido hablar también, Ángels, de manera precaria, porque las comunicaciones están siendo muy complicadas, con algunos de los vecinos que están intentando resistir y pasar la noche. Entre ellos Ata, que hemos hablado recurrentemente con él, este ciudadano que lleva 20 años residiendo en nuestro país y que intenta sobrevivir en la ciudad de Gaza. Sí, con los bombardeos está cada día peor, cada día tienen una tecnología nueva, no sé lo que podamos decir, es la ocupación, quiere acabar con todo de Gaza, ¿entiendes? Ni siquiera los animales se salvan de ellos. Se oían algunos impactos de fondo cuando intenta hablar con nosotros, y también hemos hablado hace unos minutos con Esperanza Santos, la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, que acababa de salir, Ángel, hace unas horas de Ciudad de Gaza, y nos describía lo que se ha encontrado en unos 12 kilómetros de recorrido normalmente para ir hacia el sur, a una zona más segura, y que ha tardado más de 4 horas y media. Saben casi seguro que no van a volver. Es gente que tiran los camiones lo que puede, o sea, de sus pertenencias, es que se puede pagar un camión. Hay gente que es eso, encima de camiones, hay gente dentro de coches. Hay coches que están tirados por otros coches porque están estropeados, pero no los quieren dejar en la ciudad. Pero también hay, la gran mayor parte de la gente va caminando. Hay gente que intenta incluso meter sus pertenencias en cualquier cosa que tenga ruedas, en una silla de ruedas, una carretilla, en cualquier cosa que les ayude a llevarse un Son poco las escenas de... que se ha encontrado esta coordinadora humanitaria de una de las pocas ONG que sigue operando dentro de la Franja de Gaza. Y también hemos hablado en otro punto de la ciudad con Sankara Vázquez, que es lo que acaba de escuchar, lo que nos acaba de trasladar. Sigo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, y la situación sigue empeorando. La invasión terrestre sigue empeorando cada día. Estamos escuchando bombardeos 24/7, el sonido de los drones, los cuadricópteros se está disparando a la gente tratando de evacuar. Hay bombas de iluminación que están quemando lugares, carros y cualquier cosa a su alrededor, las tiendas de campaña.
habla de carros de combate, de la quema de tiendas de campaña. En todo caso, seguimos describiendo esta imagen, Ángel, cada vez son más esas columnas de humo blanco, ese traslado de convoys por tierra, y también fuentes militares de Hamas han asegurado en un comunicado a través de Al-Quds que se han enfrentado al noroeste de la ciudad ya en batallas, digamos, cuerpo a cuerpo con parte de la infantería israelí que estaría tratando de entrar a la ciudad de Gaza. Como tú dices y como hay que insistir, no hay comunicación oficial por parte del ejército israelí por el momento, pero la descripción y la escena que tenemos ahora mismo delante de nosotros indica que desde luego estamos ante uno de los peores ataques en estos 23 meses de guerra contra la ciudad de Gaza. Claro, eso es importante, Nico, porque decía ahora Sankara, sigue la invasión a la ciudad de Gaza. Es verdad que ahora podemos estar hablando de la ofensiva final en cuanto haya esa confirmación por parte del ejército israelí, pero recordar, y lo hacíamos ayer, que en ningún momento se ha dejado de bombardear y se ha dejado de atacar ciudad de Gaza. Es decir, que desde el ejército de Israel, el propio Benjamín Netanyahu les pidió a los habitantes de ciudad de Gaza que abandonaran porque iban a ser arrasados, pero es que han sido arrasados. Sí, han sido arrasados. De hecho, solo este fin de semana, Ángel, lo contábamos ayer en el abierto, en el Hoy por Hoy, solo este fin de semana dejaron sin hogar a prácticamente 10.000 personas. Solo este fin de semana el ejército israelí hablaba de 280.000 evacuados. La radio pública israelí ha elevado esa cifra a 330.000 evacuados o personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares. Han destruido una quincena de las torres más altas de Ciudad de Gaza. Ayer la más alta, que tiene unos 18 metros de altura. Y también los medios israelíes están informando cada vez más con detalles, y también medios internacionales como la CNN, de esa incursión terrestre en la ciudad de Gaza. Según informan diversos funcionarios israelíes, esta acción intensifica su guerra, desafiando la condena internacional, dicen ahora mismo medios locales como el Jerusalem Post. En todo caso, vamos a estar muy pendientes de los datos, de la confirmación oficial, pero todo indica que esa agravamiento de la crisis humanitaria, recordemos que Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, hablaba de que si se ponía en marcha esta incursión terrestre sería una condena a muerte a prácticamente el millón de personas que vivían en la ciudad de Gaza hasta hace prácticamente 15 días. Veremos si se confirman las cifras, porque hay que recordar que Naciones Unidas, cuando el ejército israelí habló de 250.000 evacuados el pasado domingo, lo redujo a poco más de 120.000, pero también las escenas que describía Esperanza Santos de Médicos Sin Fronteras en esa vía desesperada, en burros, en carros, etcétera, etcétera, indica que la gente esta vez sí tiene miedo y está intentando salir. Nico, y de ser así, si esta es la ofensiva definitiva sobre Ciudad de Gaza, se produciría horas después de la salida de Israel de Marco Rubio, del secretario de Estado de los Estados Unidos, que ha manifestado explícitamente el apoyo de la administración Trump a cualquier iniciativa que tome Israel. Sí, de hecho la rueda de prensa bastante significativa en Jerusalén que seguimos ayer era de total apoyo de Marco Rubio a toda la operación militar que está llevando a cabo Netanyahu sobre la ciudad de Gaza, y volvía a recordar incluso de manera agresiva que todos los países que cuestionan a Israel o que hablan de genocidio deberían recordar lo que pasó el 7 de octubre, hablando de animales, de barbarie otra vez, sobre los terroristas de Hamas que llevaron a cabo aquel ataque. Un Marco Rubio que no sabemos exactamente la hora que ha despegado de Tel Aviv, Ángel, pero sin duda alguna prácticamente ha coincidido su salida del Air Force 2 con dirección a Qatar, donde quiere apaciguar los ánimos después del ataque precisamente de Netanyahu a Doha. Ha coincidido prácticamente su salida con el inicio de esta ofensiva que está mezclando, como decimos, desde primera hora, mezclando ataques aéreos, ataques terrestres y también la infantería que estaría intentando acercarse a la ciudad de Gaza. Pues Nico, quedamos pendientes de cualquier novedad desde Sderot, desde el punto en el que te encuentras, el punto más cercano que uno puede estar de la valla que separa la franja de Gaza y donde hay contacto visual, al menos con la franja, desde donde se puede describir que los ataques se han intensificado, al menos por el efecto del humo que puedes percibir tú desde ahí. Nico, muchísimas gracias. Hasta ahora. Cualquier cosa nos pides paso. Bueno, a la espera de que se confirme, Cristina, pero todas las pistas apuntan a que se ha iniciado esta fase final de la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, y coincidiendo, lo recordábamos ahora con Nico, con la salida de Marco Rubio de Israel, con ese ok, estamos con vosotros, haced lo que vosotros consideréis, de la administración de Estados Unidos. Crónica de un final anunciado, ¿no? Es verdad que son 23 meses, como recordaba Nico hace un rato bombardeando, pero también es verdad que este final, entrando ya por tierra para aniquilarlo todo, lo venía anunciando hoy en Netanyahu, y la comunidad internacional en su conjunto, con Estados Unidos a la cabeza, lo ha permitido con esa actitud, yo diría casi impasible, ¿no? Me cuesta decirlo porque estamos en un país en el que esa actitud no es así, pero si levantas un poco la mirada y ves el global de la comunidad internacional, creo que es la actitud que hay que tener. Bueno, yo creo que la parte humanitaria es lo primero, acordarnos de toda esa gente que están siendo asesinados, los que están teniendo que salir como pueden, pero más allá de eso, que es lo principal, estamos ante un nuevo orden internacional, que yo no sé si es que no tiene reglas o si es que simplemente la regla es la ley del más fuerte.
Supongo que este tipo Porque de la regla cosas... sea lo que diga Trump. Sí, pues eso, la línea más fuerte, efectivamente, ¿no? Trump, Xi Jinping por su lado, Netanyahu allí clarísimamente. Me gustaría fijarme solamente en una cosa, ¿no? Supongo que muchos de los que nos están oyendo verían ayer en los informativos esa imagen de la torre más alta de Gaza que se disolvía prácticamente, ¿no? con una bomba israelí. Y creo que es la imagen más evidente de que Netanyahu no está buscando asesinar a los terroristas de Hamás. Israel es un Estado absolutamente poderoso en materia militar y de inteligencia. Israel, hay que recordar que hace unos meses, poco después del terrible atentado de Hamás, consiguió colarse en los buscas, creo que eran de 300 y pico terroristas de Hezbollah. Un país con esa capacidad de inteligencia, con esa capacidad estratégica y política, es un país que sabe perfectamente en estos momentos qué tiene que hacer si lo que quiere es exclusivamente acabar con los terroristas de Hamás. Pero nunca ha sido ese el objetivo. El objetivo ha sido siempre aniquilar Gaza, exterminar a los gazatíes y provocar el genocidio que estamos viendo. Que ante esa situación el debate en España sea la imagen internacional que ha podido dar Madrid. No os avancéis con el debate en España porque ahora iremos a ello. Primero quiero que pongamos el acento en lo que está pasando. Lo decíamos antes a las 8. Aquí estamos debatiendo cómo se le tiene que llamar a una cosa que está sucediendo. Es decir, que mientras nosotros aquí tenemos este tipo de debate partidista, y después iremos a ello, de la responsabilidad de una parte y de otra parte. Lo que está pasando en Gaza es que la ofensiva terrestre empieza y que esos planes que tenía Benjamin Netanyahu, apoyado por Donald Trump, de arrasar con Gaza para convertirlo, no sé si en un resort, pero sí para tenerlo bajo su control, parece que están llegando al momento culminante, Ignasi. Bueno, yo entiendo, claro, que quieras separar los temas y voy a intentar obedecerte, ¿no? Pero deberías. No, deberías. Claro, para eso estamos. Pero claro, si te digo que es que a mí me cuesta asumir que convivo con una serie de personas, y alguna de ellas pues que aspiran a gobernar este país, que sean incapaces de entender lo que está pasando. O sea, tú pides que pongamos el foco en lo que está pasando y yo lo pongo, y a la vez soy incapaz de ignorar que efectivamente hay gente que ve esto, que ve esas casas derruidas, ese territorio absolutamente desolado, ese desprecio a la vida humana, a la dignidad absoluto, ese concepto medieval, absolutamente medieval, porque esto es medieval. En la Edad Media se hacía algo más después de la Edad Media también. Llega el enemigo y le arrasas la ciudad, violas a sus mujeres, destruyes todo y les quitas todo lo que tienen. Ese era un concepto de guerra al que se ha vuelto. Entonces, eso es lo que estamos viendo, y es algo que yo no tengo ya más palabras, porque todas las palabras parecen huecas, ¿no? Es atroz, es indigno, es miserable. La historia lo condenará. La historia lo está condenándolo en presente el mundo entero, excepto los que están directamente implicados. Y me parece una salvajada que no es humana. Aquí muchas veces se repite esa frase de que esto va contra la legalidad internacional. No, oiga, la legalidad internacional ha terminado hace tiempo. Esto no va contra el concepto de ser humano. Ni siquiera los gorilas se tratan así unos a otros. ¿Me entendéis? Los animales no se tratan así unos a otros. Esa capacidad de arrasar, de destruir, de buscar la violencia con un concepto estrictamente de venganza. La venganza no es ni siquiera animal, es estrictamente humana. Es estrictamente humana. Y aquí hay venganza y hay propaganda también. Y por tanto a mí me parece repugnante, y toda indignación es poca. Y a partir de ahí, pues sí, cuando nos permitas, me gustaría hablar enseguida iremos a ello. Gracias. Sí, Ignasi lo expresa muy bien. Cuando no hay conciencia de lo que se hace, podemos hablar de algo así como brutalidad, pero cuando hay una perfecta conciencia, porque compartimos visión del mundo en principio, valores, cultura, entonces lo que hay es crueldad deliberada, ¿no? Hoy es 16 de septiembre, el 18 se cumple un año de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas no vinculante, por la cual se apelaba al fin de la ocupación ilegal de territorios palestinos, de Gaza y de Cisjordania, con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. Importa, porque como dice Ignasi, esto ya va contra la mínima sentido de la humanidad, pero importa recordar que cuando hablamos de Gaza, cuando hablamos de lo que está pasando, cuando reivindicamos una posición frontal, crítica, rígida y muy contundente, estamos haciéndolo en nombre
de ese orden mundial que vemos desvanecerse. Estamos defendiendo ese barco que parece que tiene fugas por todas partes por misiles que están lanzando desde los grandes centros de poder. No son por grietas solamente por decadencia, por dejación o por vejez. No. Es porque están atacando ese orden internacional, ¿no? Entonces, esos posicionamientos, esas banderas, esos pequeños gritos que se pueden dar en la calle o grandes gritos, están reivindicando ese orden internacional también, y hay que recordarlo. Y me parece muy importante también lo que menciona Cristina. Todavía no debemos dejarnos distraer por las discusiones conceptuales, que si es o no es un genocidio. Parece mentira que se esté discutiendo a estas alturas, cuando además la dificultad de valorar un acontecimiento como este como un genocidio suele ser la probatoria. Es decir, probar que hay una intención deliberada de asesinar a todo un grupo social. Y en este caso es explícita, ¿no? Raphael Lemkin, que es el que acuñó el concepto, tuvo que llevar papeles del régimen nacionalsocialista hasta Japón y de allí a Estados Unidos en barco para demostrarlo, ¿no? Y aquí lo dicen los ministros, aquí está clarísimo. Pero es que todavía hay gente que se esmera en decir que esto es una guerra. En fin, está clarísimo que si fuese una guerra habría una serie de reglas de juego, primero, del orden internacional que así las contempla, y en segundo lugar, se estaría luchando contra objetivos armados y no contra una masacre indiscriminada a la sociedad civil de las maneras más sangrantes que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, comparto con Ignasi la idea de que parece mentira que vivamos con personas que no muestran concernimiento por lo que está pasando, ¿no? Es un mínimo. Incluso si te gustan las disquisiciones conceptuales hasta el punto de intentar matizar si es o no es un genocidio o es un crimen contra la humanidad. Me da igual, uno de los dos tiene que ser. Y por lo tanto, concernimiento tiene que haber, pero que les dé igual... Ya me he ido al siguiente tema, lo siento, Ángeles. Es que era muy difícil. Era muy difícil, yo lo sé, lo que pasa es que yo quiero actualizar ahora con nuestros compañeros que están trabajando sobre las reacciones tanto por parte del gobierno como sobre todo por parte del Partido Popular. Quiero escucharles a ellos y después sí que entraremos en el debate de eso, de la dificultad, y tiene toda la razón Ignasi, ahora lo apuntaba también Gonzalo, que es difícil separar una cosa de la otra, pero quería poner el acento sobre todo en que mientras está este debate ruin en muchas ocasiones, es que no es debate, ¿no? Las declaraciones, por un lado, ruines, bueno, pues se sigue masacrando a gente y yo quería dar la última hora de lo que está pasando en Gaza, porque puede ser esa ofensiva final sobre la ciudad de Gaza. Y solo quiero apuntar una cosa más del ámbito internacional, que también tiene que ver con ese nuevo orden mundial, y es que también es noticia de la madrugada, lo dejamos aquí apuntado por las consecuencias que pueda tener, y es que Donald Trump ha anunciado el hundimiento de otra supuesta narcolancha venezolana en aguas del Caribe. Es el segundo ataque de este tipo en apenas unas semanas, y esto ha puesto en guardia al régimen de Nicolás Maduro. Es otro foco de tensión, otro punto de tensión que tiene también como protagonista Bayo a Donald Trump. Sí, la tensión entre Caracas y Washington no deja de aumentar después de que, como dices, Donald Trump confirmara hace unas horas que las Fuerzas Armadas estadounidenses han hundido una segunda narcolancha en el Caribe, esa región donde el Pentágono ha intensificado su presencia militar con al menos 8 buques de guerra en las últimas semanas. Cuestionado sobre el alcance de este ataque, de esta ejecución extrajudicial, Donald Trump aseguraba que la prueba de que efectivamente era una narcolancha son las bolsas de cocaína y fentanilo esparcidas por el agua. Un ataque en el que, según Washington, han muerto 3 presuntos narcotraficantes venezolanos, 3 terroristas, como los denomina la administración Trump, a los integrantes de ese Tren de Arauca, el principal cartel narcotraficante venezolano, al frente del cual la Casa Blanca sitúa a Nicolás Maduro. El presidente venezolano ha asegurado hace unas horas que esta operación por parte de Estados Unidos es una excusa, dice, para invadir su país. El objetivo es entrar y apoderarse de Venezuela, imponer autoridades coloniales en Venezuela y hacer un cambio de régimen en Venezuela. Washington básicamente quiere un cambio de régimen en Venezuela, dice Maduro. Caracas habla de hecho de una agresión militar estadounidense en curso y reivindica su derecho a defenderse. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Gonzalo Velasco, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Vamos a traer el debate a la política nacional.
por todo lo que está pasando en Gaza y que tuvo el episodio del final de la Vuelta Ciclista a España aquí en Madrid y que ha avivado el debate no político, sino el debate partidista, también en el mundo del deporte, porque ayer la Unión Ciclista Internacional, que es el máximo órgano de esta disciplina de ciclismo, publicaba un comunicado en el que lamentaba el peligro que decían han corrido los ciclistas durante la competición, un peligro del que prácticamente no, responsabilizan al gobierno de Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas. De hecho, la UCI acusa al Ejecutivo de instrumentalizar el deporte con fines políticos. Y en ese documento que hizo público la Unión Ciclista Internacional, que por cierto no tiene ninguna mención, ningún tipo de comentario, ni sobre la participación del equipo israelí que ha dado pie a estas protestas, ni tampoco sobre la situación en Gaza, bueno, pues en este comunicado solo responsabilizan al gobierno de Pedro Sánchez. Anoche en el larguero estuvo José Luis López Cerrón, que decía no estar al 100% de acuerdo con este comunicado, pero también defendía que las protestas no fueron pacíficas. Las palabras de esta mañana también del delegado del gobierno, o de anoche, cuando dijo en Madrid que las protestas eran pacíficas, que no había pasado nada y que se había salvaguardado la protección de los ciclistas y de la gente que había ido allí. Bueno, yo vi también las imágenes y me imagino que Carlos y Andrés, que estaban más cerca, de la gente que estaba allí, niños y todo, en la zona vital, y cuando vieron lo que estaba pasando tuvieron que salir corriendo también. Bueno, por no comentar que le pregunta también Carreño a este representante de la UCI por ese hecho de que no haya ninguna mención en todo el comunicado a la situación de Gaza, y la respuesta es, a lo mejor se les pasó, un pequeño detalle, se les olvidó el pequeño detalle que en Gaza están masacrando a la gente, el ejército israelí. Bueno, antes de estas declaraciones de López Cerrón, el Consejo Superior de Deportes ya respondía con otro comunicado a la UCI. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Es una respuesta en la que básicamente reprochaban al máximo órgano del ciclismo que utilizar el deporte para blanquear un genocidio sí es tomar una postura política. Es un comunicado del CSD que avanzó el equipo de Manu Carreño aquí en el larguero, posición que decían sí es contraria a los valores del deporte. Sí, una carta que, como decías, adelantaron desde la redacción de Deportes de la SER, Ángels, y en la que el Gobierno, a través del presidente del Consejo Superior de Deportes, responde con la misma dureza que empleaba el presidente de la Unión Ciclista Internacional en la misiva anterior. La UCI acusaba a Sánchez de contradecir con su apoyo a las protestas los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz, y el CSD respondía que no hay paz sin justicia y que blanquear a través del deporte un genocidio como el de Gaza, con miles de muertos, sí que es una posición política que contraviene la Carta y los principios del deporte. El Ejecutivo se muestra sorprendido en esa comunicación de que, como decías, no haya ninguna mención de la UCI a la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Lo que sí hace en su comunicado la Asociación de Federaciones Ciclistas es insinuar que lo ocurrido el fin de semana pone en cuestión la capacidad de España para organizar eventos deportivos, y a eso también responde el Ejecutivo. Recuerdan desde el CSD que hay ejemplos que demuestran que aquí se hacen bien las cosas, es lo que dice literalmente esa carta, y recuerdan que nuestro país ya ha albergado competiciones de nivel como la eliminatoria de la Copa Davis, grandes premios de Fórmula 1 o en el futuro la organización del Mundial del año 2030. Porque, Guille, en el Gobierno defienden estas protestas contra el genocidio en Gaza y además creen que la reacción de la ciudadanía que se ha visto durante la celebración de esta última etapa de la Vuelta es un aval a las políticas que está emprendiendo el gobierno de Pedro Sánchez contra Israel. Sí, un respaldo al reconocimiento del Estado palestino o al paquete de medidas que el presidente anunció la semana pasada, entre otras ese embargo de armas a Israel, que por cierto el gobierno todavía sigue redactando un real decreto que tiene que ser aprobado aún por el Consejo de Ministros. En la Moncloa aseguran que la movilización social que se ha visto este fin de semana en la calle lo que demuestra es que están del lado correcto. La intención además es seguir insistiendo en esa posición que va a defender Sánchez a partir de la semana que viene en Naciones Unidas, pero también en nuestro país. El presidente pidió ayer vetar a Israel de todos los eventos que se organicen a nivel europeo. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
En la Moncloa recuerdan que hace 1 año y medio que se dio el paso de reconocer al Estado palestino cuando ninguno de los grandes socios europeos estaba dispuesto a hacerlo. Responden así a quienes desde la derecha sobre todo acusan a Sánchez de alimentar las protestas del fin de semana solo por interés partidista o electoral. Lo cierto es que en el Ejecutivo reconocen que eso sí, este es un tema de debate favorable para el gobierno. Llevan semanas intentando que Feijóo se posicione claramente sobre este asunto y ven al líder del PP incómodo. Creen que en Génova hacen seguidismo y se ven arrastrados por el tono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso. Sánchez, de hecho, ayer, ante los grupos parlamentarios, acusaba al líder del PP de no tener una posición propia en política internacional. Nosotros destacamos porque reivindicamos lo correcto. Y lo correcto es estar del lado de las víctimas, de los agredidos. Y yo os pido que lo sigamos haciendo, porque España hoy es quien salva el honor de Europa. El gobierno está convencido, Ángels, de que ese malestar social va a ir creciendo ante la deriva de Netanyahu, no solo en nuestro país, sino que confían en que también haya un cierto despertar en los países de la Unión Europea y aseguran que las advertencias que llegan desde Israel no van a cambiar la estrategia que ha emprendido Pedro Sánchez. Guille, gracias. Hasta luego. Nos hacemos una pausa y a la vuelta repasamos todo lo que ha dicho sobre esto el Partido Popular en las últimas horas. El abierto Gonzalo Velasco, Cristina Monge y Nasi Guardans. Avanzamos. Lo último que escuchábamos es la explicación que dio ayer el presidente del Gobierno ante la interparlamentaria, ante todos sus diputados y senadores, y en la que pidió vetar a Israel en todas las competiciones deportivas en las que participe. No solo competiciones deportivas, hay otro tipo de certámenes y ayer nos lo preguntábamos aquí, ¿qué va a pasar con Eurovisión? Hay países como Países Bajos o como Islandia que ya han dicho que ellos no van a estar presentes en Eurovisión en el caso de que Israel acuda. Bueno, pues hoy yo creo que empieza a las 9:30. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. Efectivamente, 9:30. 9:30, ¿no? El Consejo de Administración se reúne y tiene que votar la propuesta del presidente de la corporación que está a favor de que España se retire de Eurovisión en el caso de que se presente Israel. Sí, Radio Televisión Española se suma al boicot a Israel en Eurovisión, un festival, Ángels, que tiene muchísima audiencia. La edición pasada arrasó, tuvo un 50% de share, 6 millones de espectadores, pero después de la protesta social que suspendió la última etapa de la vuelta y los llamamientos del gobierno, el presidente de la corporación, José Pablo López, da este paso. España no va a participar en el próximo año, en el festival que se va a celebrar en Viena si está Israel. Una propuesta que previsiblemente se va a aprobar por amplia mayoría en este Consejo de Administración. Salvo sorpresas, votarán a favor los consejeros designados por el PSOE y sus socios, y enfrente estarán los 4 del Partido Popular. Y la decisión, Ángels, tendrá más impacto que la de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia o Islandia, los otros países que han anunciado que van a dejar el festival por el genocidio si concursa Israel. España forma parte de lo que se llama el Big Five, ¿no? Con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Son los 5 grandes que más contribuyen a la financiación de Eurovisión y también a los organizadores, ¿no? A la propia Unión Europea de Radiodifusión. Y es una decisión que puede tensar aún más las relaciones con la UER. Radio Televisión Española ya lideró en la edición de Basilea el debate sobre la participación de Israel, y la UER, recordarás, Ángels, llegó a amenazar a la cadena pública española con multas por esa mención, por esos comentarios que hicieron los presentadores a los miles de muertos en Gaza. Pidieron paz, justicia y respeto a los derechos humanos. Lo hicieron durante la actuación en las semifinales del artista de Israel, que recordamos, Ángels, estuvo a punto de ganar el festival, ¿no? Por el voto amañado, que esa es otra. Y la UER no va a tomar una decisión sobre la expulsión o no de Israel hasta la Asamblea de diciembre. Sí echó a Rusia por la invasión de Ucrania, pero Israel de momento sigue en Eurovisión, cuyo principal patrocinador es Moroccan Oil. Es una multimillonaria empresa de cosméticos israelí con sede en Nueva York,
que además se encarga Ángels también de todo el estilismo, ¿no?, de los artistas. Bueno, pues veremos qué pasa. No habrá problema ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española para que los votos a favor de la retirada en el caso de que salga Israel sumen lo suficientes, y veremos qué decide hacer la UER si 1-1 van cayéndose países ante la posible presencia de Israel. Mariola, seguiremos informando. Venga, hasta luego. En esa interparlamentaria, en esa reunión que mantuvo el presidente del Gobierno con los diputados y senadores del Partido Socialista, en la que habló del veto de Israel en competiciones deportivas y en otro tipo de certámenes, volvió a manifestar su apoyo a los manifestantes que el domingo por la tarde impidieron el desarrollo de la Vuelta Ciclista a España y obligaron a la suspensión de la prueba. Bueno, pues en el Partido Popular siguen criticando al Gobierno por la defensa de estas protestas, a las que califican, lo hace el propio líder, habla de las protestas del domingo por la tarde en el centro de Madrid como actos de violencia política. Lo hacía ayer el propio Núñez Feijóo, aunque ahora resulta que en privado, que hay dos Albertos Núñez Feijóo, porque en público dice esto y en privado ha trasladado al resto del partido un cambio en su estrategia política. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿cómo se explica esto, Junquera? Porque ahora resulta que Feijóo pide a los suyos que no entren en este asunto porque dicen que el Gobierno está utilizando las protestas y sus consecuencias como cortina de humo para evitar que se hable de otros asuntos que afectan directamente a España. Es un poco las dos cosas a la vez. Feijóo no desea que los suyos se distraigan de lo importante, que es llegar al Gobierno en modo quitamanchas. Y limpiaremos la toxicidad que este Gobierno ha querido transmitir a la sociedad. El cambio que España necesita va más allá de la alternancia. Es una Le dice el líder del PP a su brigada que para sacar esa toxicidad solo sirve una receta. Sin etiquetas, sin bloques, sin polaridad, sin toxicidad. Y ahí está el Partido Popular. A un gobierno tóxico solo se le puede responder de una manera. Está convirtiendo a la política española en un foco de toxicidad. Frente a ello, os propongo, os reclamo y os insisto sentido común. Parece iniciar el enésimo viaje al centro el capitán popular que reclama un país soportable y menos circense. Llevarlo todo al extremo siempre nos está desgarrando como nación. No es todo conmigo o contra mí. Pero bueno, como contamos, Feijóo en el mismo discurso puede decir todo esto del sentido común, puede decirle a los suyos que no se distraigan con lo de la vuelta y afirmar también esto de las protestas del domingo. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política. Tellado hablaba después de Calebo Roca, Ayuso de caza al judío, de Sarajevo y, precisamente a micrófono cerrado, el jefe de la oposición le pedía a los suyos no abundar mucho más en este debate. Aunque defienden en la cúpula, nos sienta bien, estamos cómodos porque no decimos sí a todo a Netanyahu como hace Vox y ni nos felicita jamás como al gobierno. Pero creen en Génova que Sánchez trata de distraer al personal con la política internacional y por eso instan a sus cargos a seguir percutiendo con la esfera nacional. Está por ver si Ayuso hará caso a su jefe o sigue insistiendo en su cruzada a favor de Israel. Bueno, su jefe Junquera que tiene que aplicarse su propia receta porque él es el primero que habla de violencia política o el primero que llama hijo de puta al presidente del Gobierno porque cuando escribe en su red social me gusta la fruta todos sabemos exactamente qué es lo que quiere decir esta expresión. Y te voy a pedir una cosa porque es verdad que las subidas de tono del Partido Popular ha sido no solo ahora en estos últimos tiempos o en estas últimas horas, sobre todo por lo que ha pasado en la vuelta, sino que ha ido paso a paso, desde semanas y meses, con declaraciones, algunas de ellas absolutamente impresentables. ¿Te parece? Me parece. Venga. ¿Empezamos? Sí. Permitidme para empezar un pequeño viaje en el tiempo. Cuando se pronunciaron estas palabras, vosotros todavía estabais en la tumbona y Feijóo empezaba sus vacaciones tocado con una capa en la fiesta del Albariño de Cambados. Me conocéis. Sabéis que no vengo a alimentar trincheras, sino a atender puentes. A decir que claro que es posible otro clima político, uno donde haya más respeto y menos ruido, más trabajo serio y menos teatro. Feijóo, que no bebe, brindaba porque volviera la política para adultos que él antaño preconizó, brindaba por otro clima, pero es que los incendios, de los que ya casi nadie se acuerda, calentaron el clima de un día para otro. El gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con crispación. Los que crispan son los otros, decía Bendodo a finales de agosto, para renglón seguido decir esto otro. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
Regresamos al futuro, así llegamos a septiembre, toca volver porque las vacaciones están sobrevaloradas y volvemos así. La mayoría de los españoles que estaban de vacaciones se incorporan al trabajo y el gobierno se incorpora a los juzgados. Los buenos propósitos estivales son un recuerdo, el PP está determinado a apretarle las clavijas a Sánchez, incluso entrando en pantanos familiares que antes siempre había vadeado. La obligación es recordar que se ha lucrado de la prostitución durante varios años y que de hecho buena parte del patrimonio familiar que usted tiene viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución. Y hoy sabemos perfectamente que era partícipe a título lucrativo de esta actividad. Discurso más duro contra el gobierno y también contra la gestión de la migración. España es una nación abierta, pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia. A lo que cerró las puertas Feijóo fue a la apertura del año judicial. Me alegro de no estar presente allí. Me alegro de no estar presente allí. No estuvo allí por el procesamiento del fiscal y prefirió irse con la otra parte, con una Ayuso a la que en el pasado se le habían afeado sus plantes en la conferencia de presidentes. Esto fue un viernes, pues el sábado Tellado soltó esto. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. Hay cargos país. del PP que creen que lo que no debería haber existido son estas palabras del número 2, pero todavía nos quedaba más por ver, por escuchar. El domingo asistimos en Instagram al reel del Garufa. Feijóo bailando en este club coruñés, todo muy inocente, muy naif, si no fuera por la leyenda que acompañaba la publicación en redes. Mi limón, mi limonero, me gusta la fruta. Si en España ya no vamos a poder cantar Mi limón, mi limonero, ni ninguna canción que tenga alguna referencia a alguna fruta, pues evidentemente creo que tenemos un problema. Feijóo parecía subirse al tren del me gusta la fruta, que llevaba años dejando pasar. Le tocó a Gamarra intentar justificar lo que fue, dicen fuentes en Génova, pues un desliz, una broma sin afán de insultar. De paso también trató de sacar la cara por la fosa de Tellado. Esto es una metáfora que seguro que ustedes han utilizado en muchas ocasiones. Y no sabemos si con afán metafórico a los pocos días Feijóo llamó a Sánchez secuestrador. Quien gobierna sin presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. Eso es, exactamente, secuestrar la nación. Si a todo esto le sumamos a un Ayuso que también ha empezado el curso a tope. Aquí lo que hay es antisemitismo. En Madrid se persigue al judío, dando una imagen de un Sarajevo en guerra. Y a una Cayetana Álvarez de Toledo que no le va la zaga. Sánchez utiliza a los niños palestinos como escudos electorales. No le importan los derechos humanos, solo su poder. Pues nos queda claro que los efluvios benéficos del Albariño se han evaporado casi por completo en apenas un mes, Ángels. Junquera, gracias. Gracias a vosotros. Les dejo que respiren. A la vuelta vamos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. Queríais hablar sobre todo de la reacción del Partido Popular. Decía Ignasi antes, se hace difícil, se hace imposible convivir con alguien que niega la evidencia, que niegue lo que es, pero yo he querido ir un poco más allá porque se habla mucho de, bueno, esto también es motivo de polarización. A ver, polarización es una cosa. Lo que está pasando es que hay un partido, que es el Partido Popular, que está fuera del debate político, vamos a decir, serio, riguroso, pausado, con argumentos. Hay un gobierno de España socialista de Pedro Sánchez en coalición con Sumar al que se le podrán criticar centenares de cosas, pero siempre desde la propuesta y siempre desde la seriedad y la rigurosidad, y nos encontramos ante un Partido Popular que lo hemos visto en otros temas y acabamos, Ignasi, si te parece, con lo de la Vuelta Ciclista a España y con el debate sobre lo que está pasando a Israel, que lo lleva todo al término del insulto. Sí, lo lleva todo al término del insulto y todo a su propia concepción, a su propio debate con Pedro Sánchez, ¿no? A mí me gustaría utilizar una imagen, Ángels, que es un poco dura, pero que a mí me está sirviendo en conversaciones con gente, ¿no? Si alguien le violan a su hija, no tiene derecho a entrar con un fusil y asesinar a toda la familia del violador, a sus hijas, a sus padres, a sus vecinos, destruir su casa y arrasar con todo lo que haya rodeado a ese violador.
Y quien dice eso no se le puede decir, no, es que te estás poniendo del lado del violador. No. Es que tengo derecho a la defensa. No. Ni lo puede hacer esa persona, la víctima, ni lo puede hacer la policía en su nombre, ¿no? Es algo tan sencillo de entender que cuesta entender que el Partido Popular no lo entienda. El Partido Popular puede criticar a Pedro Sánchez lo que le dé la gana. Puede incluso... Mira, y llego a este punto, puede incluso decir que efectivamente Pedro Sánchez, puede decirlo el PP, digo, que Pedro Sánchez puede utilizar o darle un altavoz al tema de Gaza, que a lo mejor lo podía haber dado en otro momento, podía haber tenido otra actitud, o que eso le puede servir o le puede servir políticamente. Es un discurso político legítimo. Lo que no se entiende es que el Partido Popular, sus responsables, empezando por Feijóo, pero siguiendo por Collado, que tiene una entrevista en Televisión Española que produce, no ya vergüenza ajena, profunda indignación, que reduzca todo lo que es la posición del Partido Popular a un tema de Sánchez, sobre toda la posición sobre Gaza, a un tema de Sánchez, ignorando los 680.000 muertos. Y doy esta cifra porque es la cifra que se está utilizando ahora. Es la que daba Francesca Albanese ayer. Y es la que da ahora Francesca Albanese. Y que tiene todo el fundamento. 680.000 muertos, de los cuales muchos miles son niños. Que el Partido Popular no entienda eso y no entienda que se puede condenar eso sin estar apoyando a Sánchez. Que los crímenes del 7 de octubre no son una patente de corso para convertirse en criminal, que es lo que ha hecho Israel. Ningún crimen te justifica que tú te conviertas en un criminal. Eso lo tiene que entender el Partido Popular y hay que decírselo una y otra vez. Y por tanto, efectivamente, sí, mi indignación es absoluta. Luego ya sigamos al tema de la Vuelta Ciclista, pues es que te diga yo, el tema de Sudáfrica, porque estuve allí y me he pasado pasé un tiempo visitando Sudáfrica y visitando el Museo del Apartheid. Y me interesó mucho el detalle de cómo se llegó a la reacción contra Sudáfrica, ¿no? Y resulta que efectivamente la Unión Ciclista Internacional fue de las últimas, ya fue de las últimas en denunciar el apartheid. O sea que cuando ya mucha gente había en el ámbito del deporte, ya había una reacción social muy intensa, pues también parecía, no, esto no, hay que ser neutrales, y se sumó ese carro cuando ya se habían sumado todos los demás. Cristina. 6 años después de que el Comité Olímpico Internacional expulsara a Sudáfrica precisamente por esas prácticas del apartheid. Le costó 6 años después. Yo te leí ayer ese tuit que Ignasi, que decías, ¿no? La UCI fue la última y se hizo la comprobación de las fechas y efectivamente le costó 6 años cuando era un clamor en el mundo que había un apartheid en Sudáfrica. Con lo cual, pues tiene poco que decir, ¿no? Pero volviendo a lo del Partido Popular, bueno, lo primero, felicidades a David Junquera por esta mapa de sonidos que nos ha hecho, que ha sido auténticamente espectacular y muy revelador, ¿no? Pero fijaros, yo creo que no están cómodos en el fondo en esto. Y cuando hoy tenemos la noticia de que Feijóo en privado dice que se vaya bajando un poco el pistón, es porque más allá de los últimos acontecimientos de la Vuelta Ciclista, de Eurovisión, etcétera, el Partido Popular sabe y tiene que saber que en España hay un profundo sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino, mucho más que en otros países europeos, sin parangón. En junio el Cano sacó una encuesta que decía que el 82% de los españoles consideraban que lo que estaba pasando en Gaza era un genocidio con todas sus letras, ¿no? Efectivamente, en ese 82% hay muchos votantes del Partido Popular, por mera estadística tiene que ser así, ¿no? Por lo tanto, más allá de las cuestiones concretas, ellos saben que esa posición suya no es absolutamente cómoda, pero es que además no la tienen hilada. Porque si tuvieran una posición coherente, ¿no?, en la cual encontraran una postura política que les hiciera estar cómodos manteniendo su discurso, no veríamos entrevistas como las que ayer dio Miguel Tellado en Televisión Española, donde ante preguntas de Silvia Encharrondo insistentes de ustedes condenan, piensan que es un genocidio, etcétera, 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 salía con evasivas y era contra Sánchez, contra Sánchez, contra Sánchez. Pero es que es más, es que le recordaba ayer también Inchaurrondo y se ha visto, ¿no?, en muchos medios de comunicación estos días, cómo incluso parte de los conservadores europeos se están aliando con Pedro Sánchez. Dominique de Villepin, ex primer ministro francés, poco sospechoso de socialista, ni mucho menos, pronunció esa frase que no sé si antes o después también decía el presidente Sánchez, de en estos momentos España está salvando el honor de Europa en este tema, ¿no? Entonces el Partido Popular yo creo que o no encuentra una posición cómoda, o realmente es que ha perdido lo principal que tiene que tener un partido político, que es el termómetro para saber medir cómo está la sociedad. Es que claro que se alinean con él. ¿Por qué? Porque, fijaos, de este hilazón de cortes, que son aterradores, casi lo que más me aterra es esa apelación al sentido común, que lo que esconde es
indiferencia en un sentido moral, pero también negligencia en un sentido político. La obligación del líder de la oposición es tratar de influir en la política de Estado. La política exterior de un país es la parte fundamental de la política de Estado. Que no tenga una posición al respecto el líder de la oposición, que no tenga nada que decir, que intente hacer como si las cosas se pudieran quedar igual, es una negligencia flagrante y muy grave. ¿Por qué? Porque en realidad no hay muchas opciones. O bien se está con el orden internacional, con las resoluciones de las Naciones Unidas acerca de la ocupación ilegal de Gaza, de Cisjordania, del genocidio y de los crímenes de guerra, o bien se está con la indiferencia a ese orden internacional que está patrocinando Estados Unidos ahora mismo con Donald Trump de presidente, que está forzando Vladimir Putin, entre otros, desde Rusia, con intereses distintos, pero siempre con un mismo objetivo, que es minar ese orden internacional. Entonces, Feijóo tiene que decidir con quién está. Es que defender ahora ese orden internacional no es caleborrequismo. O sea, cuando se apela ahora a Eurovisión, y me parece muy bien que se haga para que Israel no participe, lo que se está haciendo es prever lo que ha pasado en el ciclismo. Es decir, el culpable, el responsable de que haya pasado esto en la Vuelta es la Unión Ciclista Internacional, que ante una invasión ilegal de un territorio no ha dicho nada acerca de la participación de un equipo ciclista. Es normal que con previsión ahora se diga a la organización de Eurovisión, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque ahora mismo está habiendo una invasión terrestre en una ciudad donde la población, lo que queda de esa población, está en situación de hambruna, van a ser desplazados contra su voluntad a no sé muy bien dónde, y por tanto a lo mejor tenemos que decidir algo de esto. Entonces lo que está diciendo el gobierno español es, hay que tomar una decisión, hay que ponerse de un lado o de otro. Y del lado que nos ponemos en este caso es del orden internacional, y se apela a la Organización Internacional de la Organización Europea de Eurovisión, y como se debería haber apelado a la Unión Ciclista Internacional, a que tomen una decisión al respecto. Ignacio. No, perdón, yo sé lo que quieres decir con esa expresión, pero yo la he dejado de usar. Esto no va del orden internacional. Esto va de ser humano. Estoy de acuerdo. Es que no, digo, cuidado, porque entiendo, por supuesto, yo soy doctor en Derecho, he trabajado y fui profesor de Derecho Internacional, y que sé lo que es el orden internacional, y he trabajado ahí muchos años, pero creo que en este momento no estamos ahí, estamos en otra fase, y hay que utilizar ese otro lenguaje, y por eso está justificada la salida a la calle, está justificado, no digo la revolución, pero estamos a un límite de que esté justificada la revolución. No, perdonad que lo diga, y no soy precisamente un tío al que se le escuchen este tipo de cosas, es que estamos hablando de 680.000 muertos. Está justificada la proporción de un gobierno que está asesinando niños y mujeres y que pretende ser democrático y que forma parte de nuestro sistema. Y eso es intolerable. Y no es un tema de que el orden internacional lo permita o no lo permita. Es un tema de que hay que parar eso. No sé si esto que vamos a contar ahora se lo va a poner más difícil al Partido Popular o le va a dar absolutamente igual, porque Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Hay un informe de Naciones Unidas, un informe hecho por un grupo de independientes que señalan directamente a Benjamín Netanyahu, como también al presidente de Israel y a otros altos cargos, por haber incitado al genocidio. Exacto, recogiendo el guante de lo que decía ahora Guardans, aquí de lo que estamos hablando es de que Israel ha cometido 4 de los 5 actos genocidas que se definen en la Convención para evitar ese crimen. Es la principal conclusión, Ángels, de un estudio, de un análisis desarrollado por la Comisión Internacional sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que se está presentando ahora en Ginebra, en el que señala a Israel precisamente por eso, por matar, por causar lesiones físicas o mentales graves a los palestinos, por someterlos deliberadamente a condiciones de vida para destruirlos o para impedir la natalidad en Gaza. Esos son los 4 de los 5 actos genocidas que identifica este estudio. Y hay algo importante para acreditar ese delito, que es demostrar la intención genocida del verdugo. Y eso lo ha analizado este estudio en las declaraciones de las autoridades israelíes, así como en su patrón de conducta, ignorando flagrantemente, dicen, las órdenes provisionales que dictó la Corte Internacional de Justicia para frenar este asedio, para parar este genocidio en Gaza. Las autoridades israelíes lo han ignorado, según este estudio, sin intención alguna o aparente de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Señala directamente, como decías, a Netanyahu, también al presidente israelí, al resto de la cúpula del gobierno israelí como responsables de este genocidio. No obstante, la Comisión también reprocha a Naciones Unidas en su conjunto por no actuar con determinación.
autodeterminación. Ahora mismo se está presentando en Ginebra este informe del que nos está hablando Pablo Morán y llama mucho la atención la pantalla partida que tienen las televisiones internacionales, tanto Al Jazeera como la BBC, porque por un lado se está presentando este informe, los datos que nos acaba de comentar Pablo, y por otro es la imagen de Gaza ahora mismo, desde ese mirador en el que se encuentra además nuestro enviado especial, con una inmensa columna de humo que sale de Ciudad de Gaza. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Cristina, querías decir 680.000 asesinados es aproximadamente un tercio de la población que vivía en Gaza cuando todo esto empezó. Un tercio. Sí, 2 millones y pico. No llegaba a 2 millones según cifras oficiales, es igual 2 millones. Entonces, es aproximadamente un tercio de la población que ha sido asesinada en un genocidio que, según ahora mismo se está comprobando, cumple todos los requisitos para ser considerado un genocidio. Entonces, efectivamente, estamos hablando de humanidad, como decía Ignasi. Esta mañana en su comentario Luis García Montero decía: está bien el debate político sobre si la sanidad, la educación tiene que ser más gestionada por lo público, por lo privado, tal, pero hay cosas que deberían salir del debate político. Claro, es que eso, hasta ahora, habían sido los derechos humanos. Y eso es justo lo que se está bombardeando ahora. Pues mira, muy breve. Sí, yo solamente quiero retomar lo que decía Ignasi. Estamos hablando de un campo de concentración. Estamos hablando en esos términos. Y yo creo que es con la misma gravedad con la que tenemos que insistir en ello. Apelar al orden internacional tiene que ver con que la responsabilidad de un político y de un jefe de la oposición es estar dentro de esos procesos de decisión institucionales. Y por eso engergaba ese marco legal. Pero confirmo lo que dice Guardans. Estamos dentro de una de las mayores tragedias a nivel humanitario. La podemos describir. Además, yo aquí lo he hecho y me gusta hacerlo en términos de muchas de las filosofías, películas, novelas de los pensadores judíos del siglo XX que nos legaron del Holocausto. Y es en esas clave en la que reivindicamos lo que está pasando. Voy a hacer una pausa porque a la vuelta quiero dedicar unos minutos, porque hay tanta actualidad que lo vamos postergando, precisamente a uno de esos elementos que sí tiene que estar en el debate político, como decía Luis García Montero y recordaba ahora Cristina, que es la educación, en este caso la educación universitaria. En el abierto, Gonzalo Velasco, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Vamos con uno de esos debates políticos que se debería estar teniendo y que vamos a aprovechar que empieza el curso para poner al menos nosotros el foco en ello, porque queremos detenernos para hacer una radiografía de la educación universitaria, en la que vemos cómo la precariedad del mercado laboral se traslada también a la situación que viven muchas familias con estudiantes, con hijos que tienen que estudiar en esa etapa, que tienen que ir a la universidad. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Porque hay un dato que ya hemos comentado esta mañana y que llama muchísimo la atención, y es que el 13% de los préstamos que conceden los bancos son para pagar estudios universitarios. Es decir, las familias cada vez se endeudan más para que sus hijos puedan ir a la universidad. Sí, estamos claramente ante otro nicho de negocio vinculado a la educación, en este caso a la educación superior, un negocio que sigue creciendo cada año. Los préstamos para financiar la universidad se han multiplicado por 4 en la última década. Casi 14 de cada 100 créditos que conceden las entidades financieras son para esto, según la Asociación de Usuarios Financieros ASUFIN. La mayoría de bancos, de hecho, ha desarrollado una línea específica de crédito para estudiantes con tipos de interés más bajos que, por ejemplo, para financiar las vacaciones. Lo explica Antonio Gallardo, director de estudios de ASUFIN. Mientras que un préstamo para algo más superfluo, como unas vacaciones, por un ejemplo reciente, lo normal es que superan las 2 cifras, estemos todavía en 10-12%, ese tipo de préstamos se encuentran entre el 6 y el 7%, incluso menos, con el hecho de más añadido que muchas entidades que ofrecen estos estudios de posgrado paquetizan y ofrecen esa financiación ya de entrada. Estos préstamos van desde los 6.000 euros, el más pequeño, para que un estudiante de grado pague la vivienda si tiene que desplazarse fuera de su lugar de residencia y la matrícula, hasta los 25 o 30.000 euros para estudiantes que se van al extranjero o que van a hacer un posgrado. La pregunta, ¿por qué cada vez se piden más créditos para estudiar? Pues porque cada vez más alumnos son empujados a la universidad privada ante la falta de plazas en la pública y la diferencia de precios es brutal. Por ejemplo, medicina, el primer año del grado en la pública puede costar unos 1.200 euros solo la matrícula, mientras que en la privada está casi, ese primer año, en los 20.000 euros. Has dado tú la clave ahora hace un momento, Laura, y es que parte de la explicación de este endeudamiento es la infrafinanciación de la universidad pública en algunas comunidades. Para poner datos, hay regiones de nuestro país en las que los centros privados están en sus máximos históricos y acaparan ya el 53% de los alumnos de máster. Sí, así es, son datos oficiales que avanzamos hoy en la SER, datos del curso 2024-2025 que constatan que el porcentaje de los alumnos matriculados en centros públicos ha
bajado en todos los estudios, en grado, en doctorado, pero sobre todo en máster, donde la privada vuelve a registrar su mayor crecimiento. Matricula ya al 53% de estudiantes de máster, casi un 3% más que el curso anterior, la gran mayoría en la modalidad online. Para que os hagáis una idea, hace 10 años la pública acaparaba casi al 70% de alumnos de máster, ahora al 47%. En los estudios de grado, la privada sube un 1,2%, tiene ya el 23% de alumnado, con un crecimiento, ojo, de casi el 90% desde el curso 2014-2015. En la última década, los alumnos matriculados en primero en una universidad pública han bajado un 4,8%, mientras que han subido un 61% en la privada. La ministra de Universidades, Diana Morant, viene repitiendo un mantra, un mensaje para las comunidades: hay que aumentar la financiación para que haya más plazas en la universidad pública, y hace unos días mostraba así su preocupación por todo este contexto. Que podríamos, con esta infrafinanciación que sufren las universidades por parte de las comunidades autónomas, vernos de aquí 10 o 15 años con profesiones en las que solo han podido estudiar aquellos que el bolsillo de sus padres o de sus familiares se lo podían permitir. Y es que ya no importa tanto la nota, porque fuera de la pública se quedan alumnos con expedientes brillantes. Ahora mismo en España, para que os hagáis una idea, por cada plaza de medicina, por ejemplo, que se oferta en la universidad pública, hay 10 solicitantes. Laura, gracias. A vosotros. Uno de los motivos o uno de los destinos de esos créditos que nos decía Laura, que pedían muchas familias para pagar los estudios universitarios de los hijos, es la financiación de la vivienda, porque cada vez está más cara. La subida constante de precios de la vivienda complica la estancia de miles de universitarios que no pueden estudiar en su ciudad y que tienen que salir de ella e ir a otra ciudad, entre otras cosas por el modelo de alquiler temporal de habitaciones que se ha extendido en muchos lugares y que provoca ya que los precios hayan alcanzado niveles estratosféricos. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Claro, esta modalidad de arrendamiento consiste en que el propietario ofrece una habitación en lugar de una casa entera, y como esto no está sujeto a la legislación de contratos de larga duración, muchos aprovechan para aplicar subidas de alquiler anuales que superan, en algunos casos, estamos hablando de habitaciones, ¿no?, que superan los 1.000 euros. Sí, Áñez, la oferta de hecho de esas habitaciones ha subido un 24% este año, pero no porque haya más, sino más bien por el trasvase que se está produciendo desde esos alquileres de larga duración, los habituales que comentabas, a esos contratos temporales de habitaciones que en muchos casos van de septiembre a junio y que una vez finalizan pueden actualizarse sin límite, curso a curso. Esto es lo que le ha pasado a Jorge. A mí me pasó el tercer año de carrera que nos subían al mes y estábamos pagando 1.500 euros entre 5, nos lo subía a 2.500 porque había gente que le daba esa cantidad. Bueno, le está terminando su carrera en Pamplona y ha tenido que cambiar de piso por tercera vez desde que la empezó. De los 220 pisos anunciados hoy allí, en la capital navarra, 85 son temporales. En Barcelona, por ejemplo, ya son casi el 70% y eso, lo decías, también sigue encareciendo las habitaciones. Un 55% han subido de precio en los últimos 3 años. 510 euros se paga ya por una habitación en nuestro país. Y pagamos dependiendo de la habitación, pero alrededor, como si fuese cada una lo mismo, sería alrededor de 750 cada una. Pero 700. Sí que es verdad que hemos tenido una suerte que ni nos la creemos. Dejando situaciones como esta, 750 euros al mes por una habitación por estudiar fuera de casa, y decir que han tenido suerte. Estas serán Patricia y Amelia, que van a estudiar en Madrid. Lo fácil, además, que es dar con testimonios como estos es seguramente comparable a la magnitud de esta crisis de acceso a la vivienda que está marcando el arranque de curso y que ya está bloqueando incluso la movilidad de algunos estudiantes. Y cuando me puse a mirar en ciudades así más grandes como Madrid y que también tenían otras carreras que me encantaban, como puede ser periodismo o incluso psicología, pues me encontré con que no podría ni costearme una residencia, por muy pequeña que fuera la habitación, ni tampoco un piso compartido, porque... Ella es María, es de León, ha sacado un 13/14 en la selectividad, está becada de hecho por el Ministerio, pero se va a tener que quedar en casa estudiando lo que puede permitirse y no lo que le gustaría, precisamente por esa crisis de acceso a la vivienda. Preguntados por toda esta problemática, desde el Ministerio nos dicen que están a favor de regular estos alquileres de temporada, que de hecho esperan que una iniciativa presentada por sus socios salga adelante, aunque de momento, Ángels, esa iniciativa no llega a tierra porque sigue tramitándose en el Congreso. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, una de las consecuencias, el precio de la vivienda, que obliga a estudiantes a tener que elegir otra opción que no era la vocación que tienen o por lo que ellos querían, lo que ellos apostaban. Y después, y empiezo contigo, Gonzalo, porque no sé si tendremos tiempo de mucho más, pero sí hablar de esa infrafinanciación de la universidad pública que está llevando a generar serios problemas a las familias españolas.
Claro, esa infrafinanciación hace que haya titulaciones en las que el 30% del profesorado solamente es permanente. El resto son profesores pues temporales que no están plenamente dedicados a la universidad. ¿Esto qué lleva? Pues a que no se puedan ampliar las plazas por una razón estructural, porque no hay personal, no hay profesores para ampliar las plazas. Con lo cual, quien elige la privada ya no es solamente porque tenga una preferencia por esa opción o por las prácticas que le aseguran un empleo, como se dice muchas veces, este suele ser el pretexto, sino porque sencillamente no consigue una plaza en la universidad pública. Y la otra consecuencia de la infrafinanciación es que no se pueden abaratar los precios. Por ejemplo, en los másteres, desde 2021, en los másteres habilitantes, esos que hay que cursar obligatoriamente para ser profesor de instituto o para ser abogado, sí se abaratan los precios. Es decir, el precio del máster es equiparable al del grado. Pero en los no habilitantes, es decir, en los que no hay que cursar necesariamente los que haces porque quieres, porque quieres especializarte, sí. En esos no. Por lo tanto, el precio en las universidades públicas es muy caro. Y es tan caro en ocasiones, o parecido, al de las universidades privadas. ¿Qué pasa? Que en ese ámbito de competitividad, las universidades privadas tienen a veces más rapidez o más flexibilidad para cambiar títulos, para engancharse más a la moda o para ofertar titulaciones online que permiten, precisamente como casos como el que acabamos de ver, pues si no te puedes desplazar por lo caros que son los precios de los alquileres, pues cursas un máster online. Y por lo tanto, por eso se están desplazando tanto las matrículas en posgrado a las universidades privadas. Yo creo que algún día tenemos que empezar a diferenciar, porque entre las privadas hay muchos tipos distintos. No es lo mismo Deusto, que es una universidad privada, que alguno de los chiringuitos que habitualmente se abren, ¿no?, en muchos sitios, y también entre públicas. Pero efectivamente hay tres elementos que explican lo que acabamos de escuchar. Primero, esa gente que se va hacia la privada por falta de plazas o falta de medios en la pública. Segundo, la vivienda, que es absolutamente demencial, ¿no? Escuchar como una chavala que ha sacado un 13/14 no puede acceder a las carreras que quiere porque se lo imposibilita el tema de la vivienda es tremendo. Pero tercero, también la centralización de algunas de las carreras con mayor salida y más prestigiosos en 2 o 3 ciudades de España. Sí. Porque esto está pasando porque muchos alumnos acaban viniendo a estudiar a Madrid o a Barcelona o a sitios estratégicos, mientras que otras universidades de España se van de alguna forma descapitalizando. No da tiempo para más porque me tengo, Ignasi, perdona, es que me tengo que volver a Israel porque estábamos a la espera de la confirmación oficial de esa invasión definitiva sobre Ciudad de Gaza, y ya la tenemos porque, Nicolás Castellano, la confirmación llega del propio Benjamín Netanyahu. Sí, Israel ha lanzado una operación significativa en Gaza, dice Netanyahu, unas declaraciones, Ángels, que hace precisamente en la puerta de un tribunal donde había sido llamado de nuevo a declarar. Dice que esa operación hay que comprender, que no dé muchos detalles, pero ya que se ha lanzado. Y también un portavoz del ejército israelí ha advertido a la población que tienen que abandonar toda la ciudad de Gaza porque ahora mismo es zona de combate, y le pide que se desplacen hacia el sur, hacia la zona de Wadi Yasa y de Al-Mawasi. Sigue siendo perceptible desde donde tú te encuentras el ataque sobre la ciudad de Gaza. Sí, periódicamente te compartí ahora unas imágenes. Sí, es que no me ha dado tiempo, no he podido abrirlas. Sí. Se ven nuevos bombardeos, se escucha la aviación, los helicópteros y también esas columnas de humo blanco, que significa también que se están desplazando convoy por tierra en dirección a la ciudad de Gaza, donde la Yihad Islámica, uno de los brazos armados de Hamas, asegura que están teniendo combates cara a cara, digamos, cuerpo a cuerpo dentro de la ciudad. Pues Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confirma esa operación de alcance en la Franja de Gaza, centrada en la capital, en Ciudad de Gaza. Nico, gracias. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Contadnos lo que tenemos preparado, el menú a partir de las 10 de la mañana. Pues tenemos muchas cosas y todas son buenas. En unos minutos con Como Nacho. hasta ahora, que también ha sido todo muy bueno. No lo pongo, ni lo pondría jamás, sin duda. Cristina y Gonzalo han estado Me pongo impecables. de rodillas ante todos y cada uno de ellos. Vale. Así nos gusta. Vale, perfecto. Bueno, con Nacho Carretero y con Aitana Castaña vamos a hablar en unos minutos del precio de luchar contra la corrupción, de no mirar a otro lado y de las consecuencias devastadoras que a veces tiene ese punto de dignidad. Es la historia de alguien como Ana María Garrido,
funcionaria entonces del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, cuando denunció, lo recordarán, y fue testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la Gürtel, el escándalo de corrupción política sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Ella habló mucho con el psicólogo y escritor Javier Bardón, y él ha escrito ahora una novela que se llama Ana contra Gürtel, y los dos van a estar esta mañana con nosotros. Muy bien, un tema muy interesante. Bueno, en mis experiencias con Chema Rodríguez, hoy viene acompañado de Carmen Vázquez, de Santiago de Compostela. Tiene 78 años y ¿sabe a qué dedica su vida ahora? No. Pues a hacer compañía a personas de su barrio que están solas. Ay, mira, ¿No es maravilloso esto? Muy bien. Eso es una... La soledad es uno de los grandes problemas. Y ella, pues, en su pequeña parcela lo intenta solucionar, y después nos metemos en un jardín con Eduardo Barba, que va a viajar por jardines de España que le emocionan. Vale. Esos jardines espectaculares, por una cosa Eso es por otra. los que da un gusto pasear, aún sin saber de plantas. Imagínate Sí. él que sabe de plantas. Que sabe de plantas, debe ser que Claro. cada planta le echa media hora, ¿no? Claro. Bueno, pues lo mismo que va a hacer Eduardo, le pedimos a los oyentes en el 900 100 800, porque cada oyente de este programa seguro que conoce un jardín que merece la pena visitar, pasear por él. Pues queremos que nos llamen al 900 100 800 y nos digan ese jardín que no debemos perdernos y que debemos meternos en él. Díganos, eso sí que es meterse en un jardín. Eso sí que es meterse. ¿En qué jardín se meten ustedes? 900 100 800, háblenos de ese jardín que tiene cerca de casa, que siempre visita cuando viaja a una ciudad. Cuéntenos por qué le emociona especialmente, y ya si es un poco así experto en la materia como Eduardo Barba, cuéntenos qué plantas y qué flores hay en ese jardín. 900 100 800. Y cerramos con 15 minutos de fama, como todos los martes, con Martín Bianchi, por ejemplo, para contarles el encuentro entre el rey de Inglaterra, Carlos III, y su díscolo hijo Harry. Dicen que fueron 54 minutos en torno a una taza de té. ¿No llegó a una hora? No llegó a una hora. Y yo presumo que se hará en el Palacio de Buckingham, porque 54 minutos para tomarse un té matcha en el Starbucks te ponen en la calle a la media hora. Así que debió de ser en territorio real. Seguro. Y luego también me cuentan los especialistas en esta sección que hablaremos de la vasectomía de Bertín Osborne. ¿En serio? ¿Hay que hablar de esto? Bueno, la vida es así. Un té, una vasectomía. O sea, yo paso de un tema a otro, Claro. así, pim, pam, venga. Gonzalo Velasco, Cristina Monge, Ignacio Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.